Entonces, Bárbaro. te avisa el GPS este. Bueno, Andrea, ¿qué tal? ¿Todo Muy bien? bien. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué decirte? Bueno, Primero contale a la gente, porque la gente esto lo va a ver en video, en mi canal. exactamente. Entonces contale qué estamos haciendo acá. Exactamente. Bueno, en el programa de hoy, desde Frecuencia Milénica, que es una radio autogestiva uruguaya, entrevistamos a Leonor Silvestri, Que vengo a hacer escritora, yo, para la gente que no sabe y está en este canal. exactamente, la señora que tenemos aquí, Leonor Silvestri, que es escritora, poeta, filósofa, pensadora y cinturón negro huaco. Eso es lo único que realmente soy, porque lo otro lo dice la gente. Bueno, lo de escritora no, se supone que si tenés algún libro publicado sos escritora, Y pero sí, yo bueno, creo que sí. ponele, Bueno, es quizás la pensadora más disruptiva de nuestra región en este caramba, momento. metiendo presión. Eso Yo pasa, sé que no te... eso sabes por Sí, qué es, porque el resto es muy mediocre. Entonces bueno, puede que tengas con muy razón. poco, así Puede como, que tengas razón. Sin embargo, no sí. deja de ser cierto y necesario. Así que das clases desde tu casa desde hace mucho tiempo. No, no, desde Desde hace mucho donde... tiempo, no, ¿de dónde sacaste que desde hace mucho tiempo de clases de mi casa? Yo tenía una vida antes de la Sí, pandemia, ¿sabías? sí, Claro, pero no no dabas daba clase clases, de tu casa. Ah, no. no, viajaba por el mundo, de hecho. Ah, ok, Me ok. autogestionaba charlas a niveles internacionales. Fui a Uruguay un par de veces, también daba talleres en mi casa, pero digo, hago la salvedad porque parece que ahora vivo atrás de una pantalla. No siempre viví atrás de una pantalla. Digo, así como estoy dando clases ahora, a través de una pantalla por Zoom, esto es la pandemia, no mi Así que vida, empezó no hace fue. un par de años. ¿Querés Ponele. contarnos un poco de antes? ¿De No. antes de la pandemia? ¿No? Bueno, No, porque ¿qué está te voy a bien. contar? ¿Qué querés saber? Preguntame y te cuento, pero no, no, nada. Ok, Como eso era una vida que tuve y la cambié, la tuve que cambiar. De hecho, exactamente. no doy clases, ¿cómo decirte? Doy clases en Zoom, online, virtual. Presencial hago muy pocas cosas porque no tengo sistema inmune, va, lo tengo modulado, tengo uno que tienen que hacer funcionar mal para que no me mate, como varios de los canarios de mina que andan por ahí dando vueltas, y entonces no me junto con gente, muy poco. Perfecto. Entonces ya no doy clases. Primero ya no vivo donde solía vivir y ahora doy clases en Zoom. Así que ahora vivís en el interior de Argentina, ¿no? Eh, sí, Argentina tiene la gente de Argentina se va a molestar con lo que acabas de decir y van a decir que luego van a decir que lo dije yo. Porque si hay un interior de Argentina, quiere decir que hay un exterior. ¿Qué venía a ser el exterior? Buenos Aires, vivo en Córdoba. Claro, No sé si es el bien. interior, es Córdoba. Está Vivo en bien, sí. en un pueblo de la provincia de Córdoba. Luego los Claro. porteños le dicen a eso el interior, que conste en actas, yo no le dije interior, para que luego no venga ña, 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 la porteña, ña, ña, ña. Está Es bien. Es que acá le decimos interior a todo lo que no es la capital, pero tenés razón. por el mismo fenómeno que en Buenos Claro, Aires la gente cree que me más lejos que el resto de la gente. Es el mismo fenómeno. Acá que es sí, Montevideo. claro. No, no, acá es el interior. Yo vivo en un departamento de Uruguay, que se llama San José. Acá en Uruguay, quiero decir, le decimos el interior a todo lo que no es la capital. Bueno, a mí no me importa ese tipo de disquisiciones, quiero hacer la observación porque después vienen los Claro, haters a decir que yo dije el interior del país. No dije el exacto. interior del país. Vivo en Córdoba, en Bueno, un pueblito. muy bien. Eso. Bueno, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Es un placer para mí y para Ya vas a recibir cambiar de opinión, lo que me Andrea. digas. Bueno, Es porque no en me ese conoces. caso, en ese caso será un gozo, ¿no? Ah, pobre. Bueno, empiezo. Voy a empezar Sí, citándote con la primera empezás pregunta. citándome. Yo tengo también, Empiezo, puedo preguntar yo también, ¿verdad?
¿O no puedo preguntar? Supongo que sí. Ah, bueno. Bueno, pregunta. Yo también te voy a Prefiero preguntar. preguntarte a vos. Me parece más interesante lo que vos tenés para decir. Te cito, quien vive de contar muertas no te quiere viva. Con esta frase tuya, con la que interpelás sin pelos en la lengua al feminismo, que ha avanzado en los últimos años en nuestra región y tal vez en todo Occidente, ¿podrías ilustrar con algún ejemplo cómo este feminismo mainstream ha servido para desempoderarnos aún más y hacerle juego al poder imperante? A ver, primero quiero explicar la frase. Primero quiero explicar algo de los feminismos. No es nuevo el fenómeno de que el feminismo se despega se despega de lo que es las bases y empieza a formar parte de las agendas políticas de los gobiernos. Por ende, empieza a formar parte de las clases políticas y dirigentes, ya sea en sus roles institucionales, ya sea en sus formas ONGísticas, como vos bien decís, en todas las regiones occidentales y occidentalocentradas, siendo Sudacalandia, Uruguay, Argentina, un lugar occidentalizado. Empieza entonces el feminismo a formar parte de esas agendas políticas y por ende las clases políticas, la clase política, que es una clase en sí y para sí, no responde a los intereses de una clase externa, es una clase en sí misma, luego no va a militar su disolución, porque de eso come. Entonces, si vos tenés instituciones, ministerios, ONGs que viven, literal, no hay metáfora, de contabilizar cuántas muertas hay, ¿por qué querrían que deje de haber? Si el empleo, el dinero que reciben depende de manera directa de que la siga habiendo. No van a ser, entonces, no va a haber ningún tipo de, no la puede haber, aunque quisieran, que no quieren, ningún tipo de propuesta para evitar los femicidios, por decirlo de algún modo. A las pruebas me remito. En Argentina, por ejemplo, ¿qué han hecho? Nada. Pero bueno, Claro, nada más que contabilizarlo. tenemos un ministerio de la mujer y la otredad y todo lo que allí entre. Bien. Es decir, los feminismos, yo no creo que ahora haya feminismos mainstream versus feminismos no mainstream. Creo que todos los feminismos, te lo digo de esta manera, los feminismos desde hace ya un tiempo largo, porque no es nuevo, es del 89, la Convención de Beijing, donde el feminismo autónomo deja de existir y empieza el feminismo a formar parte de las agendas políticas, queda completamente subsumido y asimilado a los intereses gubernamentales de las diferentes agendas políticas de los diferentes países y sus formas de gobierno. Entonces, es como un fenómeno paulatino que fue increyendo, y esos feminismos en la actualidad son el dispositivo privilegiado de blanqueamiento, neutralización y ciudadanización de la población. ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de irrupción. Por ejemplo, bueno, voy a dar un ejemplo muy controvertido, me voy a ganar 1 millón de amigos, que yo me dedico a eso, a ser amigues con Leonor, pero si pensamos, por ejemplo, voy a citar un país muy amigo, un país que se llama Chilito, Chile. Em, Chile. Entonces, en Chile tenemos un presidente aliado, feminista, progresista, bla, 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 y un largo etcétera, que acaba de declarar a la población mapuche insurrecta, que lucha por la liberación del territorio, o sea, lucha porque las forestales y todos los enclaves comerciales solidarios con el poder político, porque esa gente está vaciando el territorio y haciendo sus negocios desde hace mucho tiempo con
conciliábulo de la clase dominante, de la clase política, básicamente, no es que están ahí de facto. Bien, entonces acaba de declarar, por ejemplo, a la coordinadora Arauco a la CAM, no me acuerdo a qué responde la M, no lo quiero citar mal, pero los acaba de declarar terroristas. Y pide la intervención, por primera vez, ni Pinochet se atrevió a esto, pide la intervención en el territorio de Estados Unidos para terminar con el problema del terrorismo. Literal, cuando el terrorismo es el terrorismo de Estado, no la liberación del territorio por Exactamente. parte de el pueblo nación mapuche. Bueno, eso lo está haciendo un señor presidente que se presenta a sí mismo y que pone dentro de sus ministerios, de sus asistentes políticos, a una cantidad de mujeres que luego dicen que cualquier tipo de crítica que se les haga, se les está haciendo porque son mujeres, mujeres y madres. Bueno, Sí, ese es un ejemplo muy contundente de cómo sí. opera el feminismo para el blanqueamiento. Puedo dar otro ejemplo. Buenísimo, sí, me gustaría. Pensemos en la insurrección de octubre de 2019, prepandemia, ¿no? Donde se había más o menos, no solamente en Chile, o sea, estaban pasando otras cosas a nivel internacional. Recordemos las revueltas Hong Kong, alzados durante 9 meses, mantuvieron un alzamiento popular. Bien, con todo lo que eso supone, porque 9 meses tirándote piedras con la policía, llegás a una serie de, ¿cómo decirlo?, de desarrollos internos de ese acontecimiento, como por ejemplo sistemas de lenguajes de señas, sistemas en Hong Kong estoy hablando, ¿no? Ujú. Bueno, todo perfilaba que Chile iba hacia lo mismo, una insurrección popular, y habían organizado algo que se llamaba Primera Línea. La primera línea, que era la fuerza de choque contra la policía asesina que, recordemos, le había arrancado a perdigonazos los ojos a los estudiantes, ¿bien? Obviamente, como Bakunin ya advirtió en la primera internacional, eh, los lumpenes, esa es la palabra técnica en alemán, también, es decir, los vándalos, también forman parte de la revolución, en este caso la revuelta. Y de repente apareció un hit de alguien que frente a lo que está haciendo Boric en este momento, de alguienes, que frente a lo que está haciendo Ujú. Boric en este momento, mutis por el foro, no dijeron absolutamente nada, ni siquiera un traidor, cosa con la que yo no comparto, pero bueno, ni siquiera eso, mutis por el foro, nada, no se mueven sus redes sociales, silencio, que es las tesis, el violador eres tú, ¿verdad? Sí, Y de claro. repente toda esa primera línea, el machirulaje de esa primera línea, obviamente, como el mundo entero, como el alfabeto, como Zoom, como esta computadora, como vos y yo, está compuesto también de patriarcado, porque no hay un mundo por fuera del patriarcado. Esa primera línea también estaba compuesta de eso. Y poco a poco hubo un señalamiento y un desmantelar a las personas que estaban literal poniendo el cuerpo contra la Sí. policía porque no, bueno, no llegaban, no alcanzaban las normas ISO de corrección política de lo que una insurrección debe ser. No sé, debe ser gente que cree que las insurrecciones se hace con aliades feministas 100% deconstruidos y no con lo que tenés en la mano, que básicamente es así como se hacen las revoluciones. Pueden ir a preguntar a la Comuna de París a ver si eran todos santos, o pueden preguntar, no sé, Claro. busque alguna revolución que le guste y pregunte ahí si todos los que estaban ahí nunca esclavaron, porque además las denuncias eran, ¿cómo decirlo?, de cualquier tipo. Podía ser ghosting, como podía ser un caso de Ay, sí. violación. Podía ser lo que fuera, que no fuera en este momento, que no participara de lo que se supone que debe ser una persona esencialmente deconstruida y antipatriarcal. Bueno, y ahí está. Claro, que No hay más probablemente lo primera línea, existan. pero Boric declara que los mapuches son terroristas.
Y mientras tanto, Probablemente. las tesis que decían, recordemos su maravillosa canción, One Hit Sí. Wonder, las Spice Girls sudamericanas, el Estado opresor es un macho violador. Bueno, ¿y qué dicen de Boric? Nada, nada, ni una tibia traidor, nada. Así que, ¿qué querés que te diga? El feminismo nos dejó a todas tiradas. Hay que decir que esto se veía venir, que no es tan nuevo, insisto, que forma parte de la historia de los feminismos y bueno, la gente, para mí es un dispositivo de blanqueamiento ciudadano, o sea, es un significante connotado. Es decir, quien se enuncia feminista no es barbarie, es civilización. Y la civilización es Occidente. Por ende, tenemos que encontrar la manera de resolver, no sé, el problema del capitalismo, el extractivismo, las forestales, la megaminería, el glifosato que cae del cielo, el trigo transgénico y las guerras por el agua que están por venir, las tenemos que resolver mediante estos parásitos políticos que están todo el tiempo, bueno, haciendo sus estrategias de marketing para seguir cobrando su sueldo. Bien, clarísimos los ejemplos. No sé si es tan claro. La gente todavía tiene mucha Sí, confusión, mucha confusión. claro, es como que entonces, si es que va a haber una revolución, si es que tenemos la esperanza todavía, Ay, sin el esperanza y sin feminismo, miedo. Viste que yo escribí un libro que se llama bueno, Sin justo la esperanza y segunda sin miedo. pregunta. Esperanza, te pido por favor, no. Sí, 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 tenés razón. Justo la segunda pregunta habla sobre tu libro. Por eso. Pero quiero decir, si es que hay posibilidades de que haya una revolución, no va a venir entonces de mano de la civilización, sino de la barbarie, ¿no? De Nunca estar viene por de mano de fuera, la civilización. claro. No hay documento de civilización que no sea un documento de barbarie, diría Benjamin. Nunca viene. Las revueltas y las revoluciones nunca vienen de la mano de la gente buena, de la gente que hace todo bien, que nunca peca. Vayan a la iglesia si quieren eso. La iglesia tiene un lugar para todas ustedes, la gente del bien. Bueno, vamos con la No, segunda claro que pregunta claramente. entonces. Imagínate que, pero nunca fue así. Ni revoluciones burguesas. Volvamos a la revolución Claro. burguesa. A la revolución burguesa que es la revolución francesa. Le cortaron la cabeza a María Antonieta. A ver, el doctor Guillotín inventó un adminículo llamado la guillotina, donde se le cortó la cabeza a la gente que formaba parte de la monarquía y a alguna que otra feminista también, como la señora Olympe de Gouges. Bueno, en fin, entonces efectivamente, ¿cómo se creen que se hacen las revoluciones? Luego, vos me preguntas a mí, yo creo que no va a haber. Si cada vez que hay un intento de una revolución, fíjate lo que pasa. Hay también Sí. dispositivos de obturación de eso, como si para ser primera línea, no sé, había que ser 1000% el novio perfecto antipatriarcal deconstruide, no un pobre muerto de hambre Ujú. con, no sé, 500 años de racialización y opresión encima en un territorio ocupado por un país neocolonial, como Argentina. De Argentina ya ni me dedico a hablar porque Argentina lo mejor que le puede pasar es desaparecer, un país de espíritu muerto. Pero bueno, Chile todavía, yo lo solía querer, ya no. Bueno, ¿Qué ya que decirte? hablé de esperanza, que no debía haber dicho esperanza, porque tu libro se llama Sin esperanza y Vos sin decís lo que miedo. quieras, yo te voy a hacer el chiste. No, no Es sé que si no justo lo debías terminé de decir. leer ahora. Hace unos días lo terminé de leer. Así que tengo una pregunta sobre ese libro. Bueno, a ver si la puedo contestar. Bueno, ahí en Sin Esperanza y Sin Miedo, vos hablas de tres doctrinas o escuelas filosóficas que ofrecen métodos para poder vivir en alegría. Y también comparás lo que solía ser la filosofía en la antigüedad con estar en un ring, en donde una hace, y te cito, sombra sobre sí misma. ¿Qué herramientas has obtenido, ya sea de las artes marciales como de la filosofía, que utilices cotidianamente para blindarte y proteger tu alegría en medio de esta caída de ideales y este terricidio que estamos viviendo? Primero, em, a ver,
Repetime la pregunta, ¿qué técnicas uso de las artes marciales y la filosofía Claro, para la ¿qué alegría? Bien, la herramientas? alegría. Sí, Primero vamos a la alegría. La alegría lo primero que tenemos que entender es no es jiji jaja. La alegría es la beatitud espinociana, es un término técnico que tiene que ver con el incremento de la potencia. Obviamente un cuerpo, un existente cuyas potencias están obturadas, luego es más fácil de controlar, administrar y gobernar. Por ende, hay una tendencia a la obturación de la capacidad de obrar barra el incremento de la potencia, que suele conocerse o denominarse alegría, pero que no tiene que ver con estar alegre. De hecho, yo soy una persona muy depresiva, eh, justamente por un exceso de realidad y de visión, si querés, porque no me puedo hacer la pelotuda, no me sale hacerme la tonta, no me sale negar lo que está ocurriendo, entonces, bueno, tampoco te diría que soy una persona alegre en el sentido vulgar y cotidiano de la alegría. Eso por una parte, como para entender que alegría no es ni diversión, ni entretenimiento, ni felicidad, sino que tiene que ver con hacer lo que hay que hacer o lo que se vino a hacer, que probablemente sea existir, no sobrevivir y subsistir, en medio del infierno. Lo cito a Camus, una frase hermosa de Camus que dice, en medio del invierno descubrí un verano invencible. Eso es propiamente, de esa alegría estaríamos hablando. Luego, en algún momento la filosofía, que no se llamaba filosofía, porque ese es un término que Platón se da a sí mismo para decir que, estoy citándolo a Giorgio Colli, en El origen de la filosofía, un libro bellísimo de este señor Giorgio Colli, uno de los grandes especialistas en Nietzsche, donde explica que es Platón el que se denomina a sí mismo filósofo para desmarcarse de los sofoi, los sabios, que son usualmente conocidos como filósofos presocráticos. Entonces, en algún momento las corrientes de pensamiento que hoy llamamos filosofía y que se estudian en la universidad dentro de una carrera llamada filosofía, fueron otra cosa. Y eran del orden práctico, no tenían que ver con la acumulación de conocimiento para poder tener, no sé, eso, la suma del conocimiento y poder dar cuenta de todas las corrientes de pensamiento, sino que era una filosofía aplicada. Por eso se parece, o por lo menos así lo veo yo, a un entrenamiento físico. Primero porque efectivamente era una praxis vital que tenía que ver con entrenar el cuerpo para poder soportar los embates de la vida y que no te lleve puesta cualquier, no te vuele las chapas cualquier viento, tener las chapas bien clavadas. Y por otro lado, porque efectivamente tenía que ver con un entrenamiento físico, no solamente estas tres escuelas de pensamiento más cercanas a una secta, lo que hoy llamaríamos una secta, que al conocimiento filosófico académico, cínicos, estoicos y epicúreos, sino también otras corrientes de pensamiento como Pitágoras. Recordemos que Pitágoras era una religión, una secta religiosa, los órficos pitagóricos, había que creer en Orfeo, por ejemplo. No obstante, Pitágoras es el señor que inventó el teorema. En su momento fue lo más avanzado de la matemática. Digo, hoy se estudiará el teorema en el secundario, luego nadie sabe la comprobación, pero lo cierto es que en su momento era, no sé, el MIT, donde da clases Chomsky, estudiar con Pitágoras. No obstante, había que hacer ciertas pruebas físicas, dejar de comer ciertos alimentos, estar en silencio una cantidad de años, ejercitar físicamente. Por eso me parece que la filosofía, lo que hoy llamamos filosofía, que en la antigüedad clásica del Mediterráneo, que no es toda la antigüedad, que no es todo el mundo, que no es todo este planeta, sino, bueno, una parte muy fundamental en la construcción de este mito llamado Occidente, aunque yo soy de la idea de que eso no es Occidente, eso fue construido como Occidente a posteriori. No obstante, esas escuelas de pensamiento y otras orientaban sus estudios a la producción de una subjetividad que te singularizara y que te singularizara en el sentido de ya sea ser un ejemplo,
una obra de arte digna de ser vista por el resto y que a su vez te permitiera, lo que he dicho antes, reponerte y poder existir en un mundo que ya sabemos, es más bien desgraciado. Para eso servían. Y eso se parece bastante en lo que ha sido mi experiencia como deportista de combate, se parece bastante a las técnicas de las artes marciales y los deportes de combate. O sea que la filosofía en la antigüedad era más bien una secta en el sentido de que se preocupaba el individuo por sí mismo, ¿verdad? La filosofía no era una, la filosofía en Perdón, realidad es las lo que escuelas. Platón dice Sí, que hace, luego había escuelas de pensamiento, claro, estamos hablando de el mundo antiguo del Mediterráneo, porque ya te digo, en India pasa otra cosa, claro. en el lejano oriente pasa otra cosa, y en estos territorios que hoy estamos ocupando también estaba pasando otra cosa. No obstante, en este lugar, por ejemplo en Grecia, lo que hoy se conoce como Grecia, la Hélade que han hecho de la filosofía un rasgo característico, o de estas escuelas de pensamiento un rasgo característico que distintivo, privativo, o sea, no todo el mundo antiguo y no todos los mundos pre-Occidente han sido tan avesados en la creación de un sistema de pensamiento que hoy llamamos filosofía a partir de una denominación que se da Platón. Pero estas escuelas de pensamiento están orientadas, estas escuelas prácticas están orientadas a la construcción del sí mismo. Es muy larga la explicación, hay unos videos míos sobre este tema, tiene que ver con Apolo, que es el dios de la sabiduría, y que entre otras cosas que están bajo su égida, y como dios de la sabiduría, por ejemplo, la adivinación también está bajo su égida, y como dios de la sabiduría, él le exige a sus fieles que se conozcan a sí mismos, pero conocerse a sí mismo no tiene que ver con saber quién es uno, sino saber que una no es un dios, que es un mortal y que se va a morir, por ejemplo. Entonces, Ujú. bueno, todo lo que se hace bajo la égida de esa divinidad llamada Apolo, ay, los gatos casi más se me caen encima, televisión real. Entonces es una filosofía práctica, o son corrientes de pensamiento práctico, y no es una. Y esta gente en general no se llama a sí misma filósofo. Claro, De la bien. misma manera que una debería pensar que nadie que estudia filosofía en una universidad luego puede llamarse a sí misma filósofa, del mismo modo que si escritor es alguien que estudia, o sea, ¿qué es escritor? ¿Qué es una persona? ¿Cómo se denomina? ¿Cómo hacemos para denominar a una persona escritora? Porque estudió letras. La gente que estudia letras no es escritora. En Argentina hay una carrera que se llama letras, no sé cómo se llamará en Uruguay, supongo que más o menos igual. Bueno, Sí, hay varias, sí. entonces, Pero bueno, eso, sí, entonces podemos contame. decir que tiene eso de trabajar sobre una misma, ¿verdad? Como sucede en el Hmm. entrenamiento. ¿Podemos decir que tiene que ver con el exilio? ¿Vos te considerás una exiliada? En este momento diría que sí, porque yo me tuve que ir de donde vivía y si bien la gente cree, bueno, alguna gente debe creer que no sé, que no estoy mal, que estoy muy bien, que estoy mejor que otras personas, lo cierto es que estoy muy retirada y apartada del mundo. No me quejo porque es al vicio quejarse del propio destino, y la realidad es que no soy ni la primera ni la última que ha pasado o que pasa por lo mismo, ¿verdad? Entonces no, digamos que era un destino posible, pero sí, no me fui de Buenos Aires porque tenía ganas de vivir una vida recogida y recoleta, apartada de todo, y modificar la forma en la que vivía al 100%, sino que me fui porque hay una supremacía inmunitaria y una gestión tanatopolítica de la pandemia. Yo soy una enferma crónica con
eso, con un sistema inmune modulado, y lo dicen por todas partes, lo dicen desde el comienzo de esta pandemia, que no se muere todo el mundo, es gente que estaba mal, con comorbilidades y enfermedades previas, es decir, gente como yo. Somos el foco Mm. privilegiado de la gente que se muere si se contagia. También somos la gente a la cual en las primeras etapas de la pandemia, previo a las vacunas y demás, no recibían tratamiento, o si no pasaban el triaje, que es básicamente ese dispositivo bélico, porque es un dispositivo, tengo entendido, el triaje fue creado como técnica militar para la guerra, donde se elige a la persona que tiene más posibilidades de vivir. Fíjate. Qué lindo. Entonces, bueno, si había que elegir entre una rubicunda joven con su útero fértil y una pobre vieja enferma crónica, evidentemente, y había un solo respirador, no se sorteaba. A ver, que decida la suerte, que decida el hado. No, sino que cedía a la tanatopolítica y bueno, que viva la gente que no está mal, básicamente. Citando una feminista argentina multimediática, no se muere todo el mundo, hay gente que estaba mal. Por eso vivo como vivo y vivo donde vivo. Luego, no sé si para bien o para mal, tengo un conatus en el sentido espinociano un poco hiperbólico que me aburre bastante, y bueno, nunca me digno a morirme. ¿Viste cómo es? Entonces, bueno, hago lo que tengo que hacer para sobrevivir un rato más, a ver si termino de hacer lo que yo considero que tengo que hacer. Pero, pero sí, me parece que eso tiene la forma de un exilio impuesto. No sé, viste, como la gente también, yo nací en el 76, o sea, nací 2 meses después de declarado el golpe cívico-militar en Argentina, la última dictadura militar. Digo cívica, además de para provocar, porque la clase media casi que los pidió, y eso el revisionismo histórico nunca lo recuerda, que la clase media estaba un poquitito harta de los guerrilleros y que entonces quería la mano dura. Algún día ojalá el eterno retorno vuelva distinto, pero bueno, en fin. Y hubo gente que se exilió a Europa y que la rompió en Europa, no sé, escritores, etcétera, ¿no? Y nadie le fue a decir, privilegiade, Ujú. si estás viviendo en Francia, ¿de qué te quejas? Por la ventana ves los campos elíseos. Bueno, es lo mismo. Efectivamente, yo escucho pájaros, no escucho más el ruido del colectivo, pero vivo muy lejos del hospital, antes vivía cerca, mi seguro médico no cubre donde estoy viviendo, tengo que ir a buscar mi medicación y un largo etcétera, que hacen la vida de una persona con una enfermedad crónica mucho más difícil de lo que ya era, y que tiene que ver con justamente acá hay menos gente, entonces muchas menos posibilidades de contagio para hacer una compra, bueno, además de que vivía en 30 metros, ¿no? 30 metros en el Claro. microcentro para estar encerrada se parece más a una cárcel. Ahora tengo una cárcel más amplia, con un jardín, como dijo Epicuro. No puedo invitar gente, pero bueno, hablo con las plantas y los insectos, que no están nada mal, se ha dicho de paso. Mejor que con gente, pero sí, yo me considero una exiliada. Luego he hecho de ese exilio, o intento sobreponerme a ese exilio, para hacer algo justamente un poco más alegre que verme definida por la obligatoriedad de tener que abandonar la vida que tenía y generar otra vida completamente nueva, para que no me lleve puesta las secuelas. También la gente que tiene comorbilidades, porque esto es algo de lo que nadie habla, pero parece que el COVID deja secuelas. No estoy citando Deep Web, toda esta es información de la CNN. Imagínate que si ya lo maneja la CNN, el nivel Sí. de ubicuidad que tiene esto. Bueno, esas secuelas, que hay más posibilidades de tener secuelas post-COVID que de que te salga un tiro jugando a la ruleta rusa en un tambor de 8 balas. Siempre lo diré, me lo enseñó una alumna, y a partir de ahí digo, caramba, no veo a la gente jugando a la ruleta rusa, pero sí veo a la gente jugando a los contagios. La gente que más posibilidades tiene de quedar secueladas, es decir, tener enfermedades crónicas, son las que ya tenían comorbilidades. Y qué decirte, Andrea, yo ya tengo comorbilidades, no quiero más, tengo Claro, un montón. Entonces, con las que tengo me claro. alcanza y me sobra, no voy a estar ahí rifándome a ver si además me puedo generar, qué sé yo,
coágulos en las arterias y problemas vasculares. Yo tengo un montón de problemas, entonces te agradezco. Y me fui a la mierda. ¿Hace mucho que te diagnosticaron? ¿Cuánto hace? En el 2014, sí. Un Yo tiempo he escuchado, prudencial. pero ya sufrías de antes, por supuesto tenías Sufría, molestias, dolores. sufrías de antes. Maldita lisiada, sufre. ¿A qué te referís con sufrir? Yo lo único que Es sufro es a la decir, gente, yo no si sufro ya mi te... enfermedad, yo sufro a la gente. La gente es No, insufrible. no, sí, yo sé que vos, ahora justo venía una pregunta sobre tu enfermedad. Quiero decir, si, ¿cómo empezaste a notar eso? Es decir, ¿qué síntomas tiene o qué síntomas tenías ¿Cómo antes me de di tu cuenta que tenía diagnóstico? Crohn? Sí. Yo pensé que tenía un desgarro abdominal producto de hacer muchos abdominales con peso y cuando llegué me dijeron que tenía una apendicitis y cuando me abrieron me cortaron un pedazo de intestino y el cirujano me dijo, a ojos buen cubero, yo creo que es Crohn. Y fue Crohn, efectivamente. Y hay un peregrinar bastante largo, hay un libro maravilloso, lo recomiendo, que se llama Games of Crohn, Diario de una Internación, que lo pueden conseguir y leer, Ahí básicamente. fue cuando estuviste internada como tres No, ahí meses. fue cuando se me declaró la enfermedad, yo ni sabía que tenía Crohn. Luego, haciendo memoria, te puedo decir, sí, efectivamente, siempre he tenido fluctuaciones de peso, he tenido, no sé, alguna vez he tenido síntomas que hoy pensaría que estoy teniendo un brote de Crohn, por ejemplo, pero que en su momento no me di cuenta. ¿Cómo se dieron cuenta que tenía Crohn? Porque estaba perforada, tenía una peritonitis, me tuvieron que cortar un pedazo de intestino y volvérmelo a conectar, que es una cosa que parece una pavada cuando te la cuento, pero que es dificilísimo de hacer, tanto para el cuerpo, mi cuerpo, como para el cirujano que lo hizo, por ejemplo. Sí. Entonces Bueno, no se claro. anticipó. Y esto es importante, porque tengo entendido que entre las cosas maravillosas, que las secuelas maravillosas de esta cosa llamada COVID-19, lo que enciende son autoinmunes, o que podría ser considerado el COVID prolongado, COVID persistente o long COVID como una autoinmune en sí misma. Y las autoinmunes no avisan, es decir, no es que es progresivo, en general las autoinmunes son un piano en la cabeza. Hay una pandemia de autoinmunes previa al COVID, hay que decirlo, porque sí, tomamos cianuro de la canilla, Mm, respiramos glifosato y comemos todo lo que comemos, y no hay manera de no comer eso, se los digo ya a la gente que cree que si planta tomate orgánico, mm, lo que está en el aire y la lluvia que cae mm. no le hace nada a su tomatito orgánico hidropónico, entonces se salvó porque vegane. Bueno, es imposible que no te empieces a mutar. De hecho, está comprobado, estamos llenas de microplásticos en este momento. Por ende, no me sorprendería que, bueno, no me sorprende, hay pandemia de autoinmunes. Digo, hay muchos más casos de autoinmunes, de enfermedades inflamatorias intestinales, que es lo que yo tengo, una enfermedad inflamatoria intestinal, en la actualidad que hace 60 años. Y eso no solamente tiene que ver con cómo comemos, sino lo que comemos, y esto no es una decisión o responsabilidad individual porque no hay otra cosa para comer. Pensemos que en Argentina acaban de legalizar las semillas, el trigo transgénico, que tiene un nombre también como una sigla, como una ecuación, entonces es imposible no tenerlas. A eso le llamo yo canario de mina. Es el canario de la mina, el que dice, el que expone los niveles de toxicidad del medio ambiente o de las situaciones en las que nos toca estar. Y eso no es ni voluntario ni responsabilidad individual, insisto, porque, no sé, toda el agua que sale de la canilla de esta provincia está contaminada, toda, porque el río Suquía, que es el que brinda el agua, está contaminado con heces que en este momento además tienen COVID. Entonces la opción es comprar agua embotellada en plástico, Sí, reusado y reciclado al infinito. Entonces no hay manera de escapar a eso. no. Bueno, la manera de escapar es suspender esto que se llama capitalismo, pero ya ves que la gente ha militado Sí. por volver
a Sí, trabajar sí. y volver a A él. mí, a mí me gustaría preguntarte, como vos has dicho que, que en la enfermedad empieza la vida y que la consideras tu gran maestra. No, yo nunca dije maestra, no, 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 no. Yo digo que la vida comienza ¿No? con la enfermedad, no. Hablo de la gran salud, que es un concepto nietzscheano. Y nunca diría la gran A ver. maestra porque la enfermedad como camino y todas esas mierdas que te vino a enseñar algo, yo lo detesto. Lo que pasa es que soy, bueno, o pretendo o intento ser nietzscheana, entonces Nietzsche tiene un concepto que se llama la gran salud, que es muy largo de explicar, pero que sucintamente tiene que ver con la recomposición a partir de los estados valetudinarios, que es donde yo habito, donde en definitiva si un cuerpo puede sentir y pensar lo que siente y piensa, tiene que ver con esa plataforma somática en la que nos toca habitar. Recordemos que Nietzsche, bueno, sufría, era un enfermo crónico. Por ende, así como para contarte sucintamente, ¿no? De esa enfermedad crónica, de esas cefaleas y esas jaquecas que finalmente terminan en un cuadro de catatonia, donde ya no se puede comunicar. A partir de ahí inventa casi una manera de expresar su pensamiento filosófico. Los aforismos tienen que ver con una mente que no puede desarrollar una argumentación en el sentido clásico filosófico y más se acerca a una palabra poética, producto de que los lapsos con los que cuenta de lucidez que no está tomado por la enfermedad eh, no son tantos, por ejemplo. Pero no, no le digo, no, le hablo de mi gran salud. La gran salud la encuentro allá y obviamente es un gran mecanismo de conjura para una cantidad de trampas y capturas propias de nuestro tiempo que la enfermedad no te impide. O sea, no, no es que conozco cantidad de personas con enfermedades discapacitantes y crónicas como las mías, ahí fingiendo normalidad o luchando porque se las incluya, en vez de ser el exponente o la expresión de que este mundo tal cual lo conocemos se tiene que terminar con sus sistemas político-económicos, más de pensar en, bueno, a ver si nos incluyen en él. No, Sí. tenemos que terminar con este mundo tal cual lo conocemos, pero no, no hablo de maestro porque parece que si no hay enseñanzas y de ahí a Ivana Nadal hay un paso. Es literal, y entonces, pobre Cron, no se lo merece. Y creo que la vida empieza con la enfermedad porque efectivamente creo que pese a lo que la gente cree y pese a lo difícil que es y lo difícil que se puede llegar a poner, porque ahora estoy óptima y remitida, porque imagínate que vivir en un lugar donde hay 5.000 personas extendidas, yo vivía en un lugar donde había 10 millones de personas, significa estar menos expuesta a todo tipo de tóxicos, hidrocarburos, respirar Claro. mejor aire, etcétera. No obstante, lo sé, ya me ha pasado que esto, nada, mañana me levanto y me levanto perforada, podría pasar porque funcionan así y se puede complicar un montón. No obstante, creo que es paradójico, pero es paradójico, es difícil de entender hasta que no te pasa, pero estos Mm. son los mejores años de mi vida. Soy infinitamente menos imbécil de lo que he sido. Una imbecilidad que es propia de la gente que, como yo en algún momento, se cree todoterreno, 4x4, siempre Mm. joven, perenne, apta. Descubre un Claro. mundo. Pero bueno, Quizás, quizás eso sea lo que la enfermedad enseña, ¿no? Sobre la vulnerabilidad. Yo sé que no te gusta decir que enseña, pero quizás es un acercamiento a la vulnerabilidad que es lo que somos, ¿no? ¿Podría ponele. ser? Ponele, sí, efectivamente, la esencia singular de todos los cuerpos es su vulnerabilidad. Los cuerpos han venido todos los cuerpos, no los cuerpos humanos, han venido a este mundo para degradarse. Eh, Exactamente. Fingir que eso no va a ocurrir o que a mí no me va a pasar es,
es tonto. ¿Cuál es el problema de eso? Que la gente, como tiene la cabeza fritada en la plancha de los dispositivos del capitalismo, dice, el tiempo es ahora, hay que aprovechar, vivir al Mm, máximo. ¿Y qué es el vivir al máximo? Ir a ver a Coldplay. ¡Qué banda de mierda! es Por favor, horrible, además es una banda de mierda. es horrible. Es horrible, efectivamente. Se acaba de llenar más que los Stones, No récord de sabía ni que estaba en ventas en Argentina. una Argentina devastada. Vos decís, ¿cómo hacen? Bueno, ahí está. Habla de la decadencia de este país, de porquería, esta fosa séptica, que tiene por gusto esto, por rasgos Sí, mal gusto estéticos. todavía. Es que es una decadencia supina la que estamos atravesando, porque otros momentos de muy decadentes, no te creas que el capitalismo llegó y la gente aplaudió, dijo, qué divertido trabajar en una Claro. fábrica, no seré más artesana ni campesina, qué bueno. No, hubo momentos así de decadentes, no obstante Claro. dieron fenómenos culturales mucho más entretenidos, mucho más interesantes que esto que está pasando, que no se sabe Sí. bien qué es. Bueno, Pero estamos de bueno, acuerdo en que esto se tiene que terminar. Este no, esto sistema se va no a terminar. beneficia El a problema es que nadie. se termina, el problema es con quién termina primero para que esto se termine. Pero esto se va a terminar y solo puede agravarse y solo puede empeorar. ¿Por qué será que no lo queremos dejar morir? ¿Por qué será que hay Perdón, tanta gente? ¿quiénes? Quiero ¿De quién decir, en hablas? En ese general, plural, me refiero a esa parte de la población que, como vos decís, se a la los ve luchando ciudadanos por su... occidentales centrados. Exacto. Y bueno, Aquellos que porque son luchan por esos, su propio sometimiento. están producidos por esos dispositivos occidentales, occidentalocentrados, a eso vinieron, a mantener esto. Pero a mí no me consta que sea todo el mundo, justamente. Eh, el pueblo nación mapuche no está de acuerdo con esto. De hecho, su lucha no tiene que ver, como siempre le digo a la gente como yo, blanca, más o menos blanca, del sur Ujú. económico, lo cierto es que esa gente no lucha solamente por un título de propiedad, que lo tiene, lucha por la abolición del capitalismo, por lo menos en su territorio. O sea, que se vayan las forestales, que se vayan las Ujú. megamineras, que se vayan los fundos, que se vaya la agricultura extendida, que salgan de ahí, de lo que es su nación, donde está Chile ocupando, como Israel en Palestina. Por eso digo, no es que todo el mundo, es importante saber que no todo el mundo. Sí, sí, Y sí, no son totalmente. revoluciones de glitter, que sea dicho de paso, son microplásticos. Lo digo porque después hay gente que cree que como en Occidente, y probablemente en muchas otras partes también, porque Occidente lo ha tocado todo, salir con glitter en la cara si tenés pene puede ser motivo para que te asesinen, cuando eso es culpa de Occidente, se ha dicho de paso, entonces la gente cree que ponerse glitter es lo mismo que el Kurdistán contra el ISIS, que está pasando en este momento. Digo, las kurdas están armadas, no están haciendo canciones para luego quedar calladas, una vez que fueron el dispositivo privilegiado de desmantelamiento de una fuerza de choque revolucionaria. Se callaron. Bueno, no, las kurdas están armadas. Están armadas. ¿Qué va a hacer? Entonces no sé a Claro. quién le cuesta, no sé. Tengo cuidados con los plurales justamente porque, viste, es como, Sí. No, yo me refiero a esa parte de la población que no se ve beneficiada por el capitalismo, es decir, a un trabajador, una trabajadora promedio asalariado que defiende igual este sistema, que se aferra a yo no él, sé porque si no los quiere dejar asalariados no morir. se ven beneficiados. Primero que no existe más el trabajador tal cual se ha pensado por las corrientes marxistas de pensamiento como sujeto revolucionario. Yo no concuerdo ni con esa primera formulación clásica, pero ya no existe más, lo que existen son consumidores. Un Mm, asalariado es un consumidor, su salario,
primero que el salario no es dinero, el salario es capacidad de endeudamiento. Entonces están producidos subjetivamente por sus salarios para ser consumidores. No son ni siquiera trabajadores. Entonces no sé a qué te referís con que no se benefician, que el capitalismo los va a matar. Claro, pero por el camino van a comer, van a poder ir a un patio cervecero, comer una hamburguesa y comprarse un par de zapatillas caras. ¿Qué más querés en la vida? Quedarte el gustito. Para eso trabajás. En vez de trabajar, en vez de luchar por la abolición del trabajo. Sea dicho de paso, le contamos a la gente, el trabajo no existió siempre, no en sus formas actuales. Y las poblaciones originarias, según lo que estudia la antropología, trabajaban muy poco. Por ejemplo, Pierre Clastres siempre cuenta que de ahí sale el mito del indio vago, porque cuando las misiones jesuíticas llegan a estos territorios, donde nos encontramos nosotras, y llegan con ciertos metales que les permitirían, por ejemplo, a la población guaraní, que todavía sigue existiendo, realizar la misma labor en menor tiempo, los guaraní no siguen trabajando la misma cantidad de horas, liberan tiempo para el ocio, para rascarse las axilas, que es lo más divertido de la vida, como los animales que se la pasan jugando, que tienen mucha, mucha cantidad de juego. Entonces, hay un mundo sin trabajo o con lógicas del trabajo muy distintas. Justo no es un asalariado. Y luego habría que ver a qué nos referimos con asalariado, ¿viste? Si, ¿de quién estamos hablando? ¿Cuánta plata está ganando? ¿Dónde trabaja? Sí, Digo porque no sé si los trabajadores son así, lato sensu, como los pensaba Marx idealísticamente, eh, los sujetos privilegiados y el foco de la opresión. No sé, habría que pensarlo. Yo creo que hay que pensar un mundo, eh, hay que pensar un mundo sin trabajo, hay que abolir el trabajo. Toda forma de trabajo, no hay un trabajo bueno, el mío tampoco es divertido. estoy de acuerdo contigo en eso. Odio trabajar, ¿vos también? Sí, yo también odio trabajar. Horrible, sí. Odio trabajar. No es que odie la actividad en sí, sino que odio que se tenga que hacer todos los días, la cantidad de horas, cómo condiciona tu tiempo, tu día. Eso es Efectivamente, lo que odio. hacerlo por plata. Pensá que no Exacto. siempre ha habido sistemas de intercambio que impliquen ni trueque ni plata. Digo porque el trueque es Sí, protocapitalismo, pese a lo que la gente cree. Voy a prender luces porque me estoy quedando en la dale, oscuridad. Vos seguime preguntando que yo te escucho toda. dale. Pero bueno, creo que Este, deberíamos orientar nuestros esfuerzos a la abolición del trabajo, encontrar maneras de trabajar menos en vez de pensar en trabajar de lo que me gusta. Yo creo que trabajar de lo que me gusta es otro de los mitos, uno de los tantos mitos que sostienen este mundo tal como lo conocemos sí, en la actualidad. sí, sí. Trabajar de lo Y que te gusta, que es producto de haber estudiado algo, de claro, incorporarte al sistema. Pensá sí, que estábamos hablando de las escuelas de pensamiento crítico de la antigüedad del Mediterráneo, que eran sectas religiosas. No estaban orientadas y luego me consigo un trabajo digno porque claro, soy el sí, mejor y soy el mejor discípulo de sí, Pitágoras. sí, sí. O No, esto tendrá no, salida laboral. tal cual, Bueno, exacto. Leonor, yo por el momento no tengo más preguntas. Bueno, Te agradezco muchísimo esta entrevista, de verdad. y contame la radio, ¿qué es esta radio? Bueno, esta radio está gestionada desde una plataforma que se llama Sin Pavimento, desde donde tratamos de descentralizar los medios culturales acá en el Uruguay. Es decir, de no solamente de poder tener actividades culturales acá, sino también de amplificar las voces de las personas que vivimos en lo que llamamos el interior, es decir, los departamentos de Uruguay que no son Montevideo. Mm. Que bueno, que la capital centraliza la mayoría de las cosas, ¿no? Eso es frecuencia milénica.
Bien. ¿Y por qué te interesaba hablar conmigo? ¿Cómo Porque es te que escucho llegaste a mí? Me mucho. interesa eso, saber cómo llega la gente. ¿Cómo llegué a ti? Bueno, te vi Sí, en Instagram, me metí en tu perfil, vi todas tus maldición, publicaciones, dependo tus de ese videos. Instagram de mierda. Bueno, yo te conocí por ahí, pero después empecé a investigar, empecé a entrar a YouTube, escuché muchísimas de tus clases, me comuniqué contigo también algunas veces. Y bueno, y ahí fue que me pasaste el contacto de la persona que vendía tus libros. Me compré recientemente Sin Esperanza y Sin Miedo, lo Bien, devoré y dije, bueno, ¿será que me da una entrevista? Bueno, yo voy a probar, ¿cómo no? Sí. voy a intentar. Y cuando me dijiste que sí, este, me puso muy feliz. Y a la vez, también con el desafío de prepararme y de elaborar preguntas acordes a tu ¿Y vos qué trabajo. haces, Andrea? Yo soy docente también. ¿De qué das clases? Soy docente de inglés y trabajo en el sistema Ay, yo fui público. docente de inglés años, ¿Sí? siglos. Uf. Sí, yo hace muchos años que soy. Trabajo en el sistema público, que bueno, no es lo que más me gustaría seguir haciendo, pero llevo mucho tiempo y es el sustento que tengo en este momento. También soy traductora pública de inglés a español. Y después, bueno, trato de hacer cosas como estas que me gustan. Y hacer algo de radio, ¿Y el programa cómo se llama? Porque escribir. creo que no lo dijiste nunca. La radio se llama Frecuencia Milénica, pero tu Ujú. programa de radio, Es que yo no tengo un programa, yo he ah, participado en cosas puntuales. Yo entonces me participé haces una en... entrevista para qué programa, o no se sabe, o lo ponen ahí en la radio y lo tiran en algún momento. Lo ponemos en la radio y sale como una entrevista a Leonor Silvestri. Ah, mira, bien. En ningún Nosotras, programa particular, no, no, no. no. Nosotras participamos, hacemos cosas puntuales, ¿no? Es una radio que está creciendo. Yo trabajé para un ciclo que se llamó Poetas Rurales Sonando, que fue un ciclo de 4 episodios en donde hablamos de diferentes poetas de acá de la zona, del departamento de San José. ¿Dónde Eso es el fue 2000. departamento de San José? Ubícame. El departamento de San José limita con Montevideo, es hacia el noreste de Montevideo. Hacia Maldonado, por esa Perdón, ruta. noroeste, perdón, Ah, noroeste. hacia el otro lado, Sí, hacia el otro lado. para el lado de Colonia. Sí, exactamente. Bien. Para ahí es el departamento de San José. Donde yo vivo ahora también está dividido en departamentos. Yo vivo en el departamento de La Punilla. El Ah, pueblo está mirá, en el departamento de La Punilla, está dividido en departamentos. Yo no termino de entender bien qué es un departamento, pero no importa, está dividido así. Pero bueno, bueno, acá es como si fueran como las provincias de ustedes, digamos. claro, acá No los es lo mismo, departamentos están claro, dentro, dentro acá de en la esta provincia, provincia por lo menos los departamentos están dentro de una provincia, pero bueno, claro. nada, otra de las formas en las que está estratificado o segmentarizado el espacio. Eso, bueno, buenísimo, excelente, Muchas cortito y al gracias. pie. No, por favor, gracias a vos y después me pasas toda la info y la ponemos acá en, en mi canal, así también pueden ir, cuando lo vean en el canal, pueden ir a la radio. Perfecto. Bueno, Muy muchas bien, gracias. no, por favor, te Que mando un pase beso bien. grande, que Te estés mando un bien, beso yo cualquier también. cosita me avisas.